tardes a todos nuestros amigos queridos colombianos, españoles y de todas las nacionalidades. Estamos muy contentos de hoy, 4 de julio, tratar un tema tan interesante y tan importante y desconocido como la participación del Reino de España en la independencia de los Estados Unidos. Nosotros teníamos preparado nuestro Festival Internacional de Historia en Villa de Leyva, presencial, y habíamos invitado a España como país invitado, el primer país invitado. Lamentablemente, pues estamos en la pandemia, pero es muy grato hoy contar a alguien que representa a España, como es el coronel Federico Méndez Díaz, eh, Tierra General del Ejército. Yo no sé mucho, Federico, me tendrás que perdonar, porque entre tantos títulos y tanta experiencia, pues no podré contarles mucho. Les voy a contar que él es madrileño, pero le encanta, ha participado en operaciones internacionales como las de Mozambique, Bosnia, Kosovo, Líbano y Malí, y también es un amante de la naturaleza, por lo que está encantado en Colombia, y practica el buceo, el senderismo. Él nos va a presentar una visión muy interesante de lo que significó un militar que fue definitivo en la guerra de independencia de los Estados Unidos, don Bernardo de Galvez, y va a traer un video al día de hoy, lo que honra la memoria de este gran militar. No se preocupen si ven algo muy moderno, porque ya con nuestro doctor en historia, el doctor José Ángel, ya los llevaremos atrás. Entonces, Federico, tienes la palabra. Pues Mariela, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y, lógicamente, especialmente a la Fundación Festival Internacional de Historia, a ti, Mariela, a Beatriz y a Carlos, por la posibilidad que nos ofrece a la Agregaduría de compartir estos minutos con todos vosotros y con todos nuestros oyentes en este día tan señalado, en el que, lógicamente, mi felicitación es para nuestros amigos norteamericanos que celebran su Día de la Independencia. Y también un saludo muy especial, pues, a todos los colombianos y españoles que nos escuchan, estadounidenses o de cualquier otra parte del mundo. Es una pena que no estemos en Villa de Leyva, pero afortunadamente pues nos pueden escuchar de todas las partes del mundo. Y como decía Mariela, hoy hablamos de la decisiva contribución de España en apoyo a las aspiraciones de las colonias norteamericanas durante su proceso de independencia. Pero yo quiero, en esta introducción, pues hablar de un personaje que fue absolutamente clave en ese proceso. Este personaje, nosotros desde el Ejército, desde Fuerzas Armadas Españolas, pues de alguna forma lo que pretendo es mostrar no solamente ese momento histórico, sino la veneración a todos nuestros héroes, en este caso representado por este militar. Y este militar no es otro que el teniente general Bernardo de Gálvez y Gallardo, que fue también conde de Gálvez, y que representa lo más profundo de virtudes, valores militares, y aunque hablemos en esta ocasión de ese hecho histórico, pues no solamente estamos hablando de españoles, estamos hablando de franceses, estamos hablando de voluntarios hispanoamericanos, indios o pardos de La Habana, que lucharon con valor y murieron heroicamente y con honor por los valores que le guiaban, ¿verdad? Valores que estos voy a intentar destacar en tres aspectos fundamentales, en 3 puntos fundamentales. Uno, el valor individual que nos representaba Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez es la representación en esa batalla de panza y cola, traducida como Pensacola, llevada como Pensacola, y que expresó a lo largo de toda su vida militar. No es momentáneo, lógicamente, y que muestra su expresión, pues su máxima expresión es la victoria de la batalla. No tiene otra duda, ¿no? Esto lo extrapolaré al valor de las tradiciones, y lo extrapolaré también a lo que nos sirven a los militares muchas veces de reconocer a nuestros héroes a lo largo de toda nuestra historia, a lo largo de todo nuestro cumplimiento del deber, en el día a día o en operaciones o allá donde estemos.
Vamos a ver si soy capaz de poneros unas pequeñas fotos que tengo por aquí. Bueno, creo que ha salido. Bueno, pues ahí tenemos a Bernardo de Gálvez con sus dos palabras, cómo arengaba este militar, cómo arengaba el comandante de aquella operación a todas sus unidades momentos antes de lanzarse valerosamente, heroicamente, a través del canal que separaba la isla Santa Rosa. Ahora lo veremos, ahora nos lo explicaremos detalladamente, a través de ese canal tan fortificado y defendido por las baterías británicas, y cómo con esa arenga impulsaba a sus hombres y a todas las naves, todos los navíos que le seguían a través de ese canal. Y valor, buscando qué significa el valor, pues he ido a buscar, he encontrado una definición que me ha gustado mucho, es de la doctrina colombiana, de la doctrina del Manual Fundamental del Ejército Nacional de Colombia, y que nos habla de dos cosas, del coraje y de la osadía. Qué bonito esas dos palabras, y que buscan enfrentar desafíos y retos que la misión nos impone. Esto, al fin y al cabo, es una voluntad que debe afrontar el militar, porque estamos hablando del militar, pero debe afrontarla cualquier persona cuando se enfrenta a un reto y riesgos. En este caso, pues cuando estamos en la batalla, pues superando un instinto que es el de supervivencia. Nos encontramos en esa balanza entre el instinto de supervivencia, el valor, el enfrentarnos al enemigo, y esto es lo que pues, nos lleva a atravesar ese canal, esas dificultades, esas baterías enemigas, despreciar los sacrificios y poner la misma vida pues, en el cumplimiento del deber. En segundo lugar, pues el honor, rectitud en toda circunstancia, por encima de intereses y dificultades, autenticidad, nobleza, de actitud intachable, ejemplar, sobre la que cimentamos pues, unas ideas muy claras que es nuestro prestigio y una buena reputación. Se basa en una conciencia bien formada que cultivan otros muchos valores como la integridad, o la caballerosidad, la justicia, la honradez, el respeto a la dignidad propia y lógicamente ajena, algo muy valioso en aquellos tiempos, en nuestros tiempos y en los tiempos futuros, y que Gálvez fue un gran defensor de la dignidad propia y la dignidad ajena, de la dignidad de la persona. Permítame, cuando fuimos a esa batalla, cuando nos encontrábamos en esa batalla, una de aquellas unidades que combatieron en Panzacola, pues, y que los hombres de aquella unidad murieron y lucharon conquistando el fuerte Jorge, que por cierto cambió de nombre posteriormente. Es el regimiento, para nosotros muy legendario, el regimiento Soria. Están viendo el escudo de armas en la pantalla. Es una joya heráldica de nuestra de española, su bandera venerada como una reliquia, y si ven en todos esos carteles que representan las campañas en las que este regimiento ha participado, pues entre esos carteles está la guerra con Inglaterra. Centrémonos en el año histórico 1779-1781. El regimiento es el más antiguo de Europa y como tal es el más antiguo del mundo. Nace, por ponerle fecha, en los inicios del siglo XVI, en 1509, bajo el reinado del rey católico, de Fernando, que envía a Italia más de 5.000 hombres a luchar, en este caso, contra los franceses. No es como nos ocurre en Pensacola, que es con ellos, y a auxiliar al Papa Julio. Desde entonces, el tercio, este regimiento, ha recorrido los campos de batalla italianos. Luchó en Flandes, donde recibió ese lema que tenemos en la parte superior del escudo del sangriento, conocido como el tercio de la sangre. Una famosa frase, no por la sangre que creó en el enemigo, que también, sino por la propia derramada en cada uno de los campos de batalla, en este caso concreto en Rocroi. Y como digo, hay una muy famosa frase de un oficial que sobrevivió a la matanza de aquel campo. El tercio fue exterminado
por su heroísmo defendiendo aquellos campos de Flandes. Y esa frase decía, cuando le preguntaban que cuántos componían aquel tercio, él contesta: no tenéis más que contar los muertos. Nadie huye, todos luchan. Que la sangre corra protegiendo el reino. Esta unidad es un pedazo vivo de historia. Sus miembros combatieron en Italia, en Flandes, y 138 años después, Delacroix lo hizo en Pensacola. Hombres de este regimiento, con la misma determinación, lucharon y murieron armados dejamos las picas y el mosquete para usarlas en las antiguas armas de pólvora en estos campos de Pensacola. Y lo hicieron también con Napoleón, y lo hicieron en las tierras africanas, y hoy, equipados con modernos fusiles de asalto, lo hacen en los Balcanes o en Afganistán. Y esta es mi última referencia en esta introducción, porque hemos llegado a la actualidad, hemos llegado a recordar los valores que representa Gálvez en la actualidad. Y el Ejército de Tierra español quiso de una forma muy especial recordar a nuestro héroe, y lo hizo en unas tierras tan lejanas para España y también para Colombia como es Afganistán. Allí las Fuerzas Armadas Españolas participaron desde el inicio de la operación en aquellas tierras, desde el 2001, y crearon pues, un puesto avanzado de combate. Yo creo que se puede observar en la pantalla cómo era ese puesto Bernardo de Gálvez, con su lema "Yo solo", que nos hablará luego José Ángel seguro de él, y cómo en esas tierras perdidas, esas montañas perdidas asiáticas, en las proximidades de Turkmenistán, pues fuerzas españolas en este caso lo que hacían era defender y dar seguridad a la población afgana en la lucha contra los talibanes, en lo que en este caso es un puesto avanzado de combate, y que en modelo similar Gálvez luchó y defendió también en sus jóvenes periodos de teniente o de capitán en tierras americanas, en lo que entonces llamábamos presidios, que no eran más que fuertes o presidiales, que eran pues esas guarniciones repartidas a lo largo del territorio americano. Permitidme un solo minuto para terminar, es un pequeño vídeo. Yo creo que intento captar los tres aspectos que he hablado en esta introducción: el valor, el honor, las tradiciones, el rescate, al apoyo al pueblo americano en sus albores de la independencia, y, como no, el valor de las tradiciones y, como digo, del valor de Gálvez. Lo presento en solamente un minuto y trae las Fuerzas Armadas Españolas, y pues, lucha por los valores y por las tradiciones. Cuando llegó la orden de rescate, nadie podía imaginar que hoy no iba a terminar como cualquier otro día. Vinimos a salvar la vida de 2 soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera. Mi coronel. Capitán Torres, mi general, los chinos están listos para volar y recogerlos a todos. Necesitamos saber si los heridos pueden pasar ahí la noche. Sí pueden, mi coronel. Tienes unos 200 insurgentes en la zona. Aquí, Galgo, todo el mundo alerta para recibir posible ataque. No les vemos, pero están ahí, al acecho. Todos podemos sentirlo. Soy la doctora Isabel Varela, capitán de la unidad de aeroevacuaciones médicas. Si alguien encuentra mi móvil y escucha esta grabación, es que no hemos visto amanecer. Tiradores. ¡Asegurad el disparo!
Bueno, y termino, ese es el escudo de Gálvez, de Bernardo de Gálvez, del teniente general. Ahí está ya asignado el lema en ese cuartel del escudo con su bergantín, Gálvez Town. Ojalá en igual que Hollywood lleve a la gran pantalla una superproducción con los hechos de Gálvez, y será entonces tan conocido por la población mundial como lo puede ser El Gladiador o William Wallace en Braveheart. Muchas gracias. Bueno, ahora es muy grato para mí presentar un prontuario, como le gusta a él decir que es su hoja de vida, a don José Ángel Hernández García. Y digo don José Ángel porque tiene tantos doctorados que ya no lo llamamos doctor. José Ángel Hernández García es historiador de Historia Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido profesor de Historia Contemporánea, Mundo Actual y de Historia de Colombia en distintas facultades de pregrado y posgrado de la Universidad de La Sabana, así como en la Universidad Sergio Arboleda, ambas en Colombia. Es profesor visitante de la Universidad Libre de La conexión de Mariela se cayó. Si quieres podemos empezar con tu presentación, José Ángel. Sí, ¿quieres que...? Por favor, José Ángel, adelante mientras recuperamos a Marielita, si eres tan gentil. Vale, de acuerdo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como tocan estos casos, quiero agradecer a la Fundación del Festival de Historia el haberme invitado a esta conferencia. Quiero agradecer especialmente, con nombres y apellidos, pues a Carlos Alberto Moreno, a Beatriz Cortázar, a Mariela Vargas, que es la persona que se nos ha cortado, que ejercerá de moderadora, y a mi compañero y amigo, a Federico Méndez, coronel agregado de mi embajada en Colombia, ¿no? En estos 22 años que llevo viviendo en Colombia, aunque todavía no soy colombiano, pero me siento como tal también. Pero al ver ahí a Federico ahí delante, pues la verdad es que para mí es un orgullo bastante grande, porque una de las misiones que tiene cuando está en el extranjero, está fuera de su patria, lejos de su patria, es españolear. Y yo siempre he intentado que mi patria está presente en Latinoamérica y en este caso Colombia. Cuando yo era joven nos decían en el colegio que si ustedes no eran nuestros hermanos, por lo menos eran nuestros primos, ¿de acuerdo? Así que yo los siento como tales. Y bueno, y agradezco su atención. No sé si Mariela está por ahí ahora mismo. Se está conectando José Ángel, yo creo que sigamos dando aviso cuando ella esté y por favor vale. Adelante. Yo creo que esto es nuestro cuadro de invitación a la conferencia. ¿Por qué no nos cuentas sobre este cuadro? ¿Qué simboliza? A ver, agradecer primero también a Vanessa, que va a estar muy atenta a estas ilustraciones. Bien, si os dais cuenta, el festival, sin que me dijeran nada, porque además acertaron plenamente, porque yo hubiera hecho lo mismo, colocaron una ilustración del pintor español especializado en pinturas castrenses, Ferrer Dalmau, que les recomiendo que hagan ustedes un recorrido en ver las pinturas, son muy realistas, pues eligió esta imagen romántica de Bernardo de Gálvez, que es quizás el principal personaje que intervino en la ayuda española a las 13 colonias que se estaban levantando contra el Imperio Británico, y eligió una ilustración que es muy diciente, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Fíjense ustedes que ahí está representado el regimiento fijo de Luisiana, con esos trajes blancos, y ahí está representada la bandera de la época del Reino de España, ¿de acuerdo? La Cruz de San Andrés, que justo en el reinado de Carlos III, que es el que se da en este momento que vamos a hablar, cambió a la bandera actual que conocemos como la bandera de España. Eso lleva a algunos a confundir esa aspa cruzada con la Union Jack de los británicos, pero recordemos que esa imagen es de Bernardo de Gálvez al frente de las tropas de Luisiana, en las que eran multirraciales, por decirlo de alguna manera. Había gentes de la metrópoli, lo que aquí llaman en Colombia chapetones, ¿no? Había criollos, había indios, fíjense que hay un indio herido también en la trinchera, había mestizos, había pardos, como ha comentado el coronel Méndez. En definitiva, nos habla de un imperio español que no solo era un imperio y el mismo ejército, como mi padre que era militar decía, que en el ejército se compendian todas las virtudes y todas las cosas malas de los países. Y en este caso, esta imagen es muy diciente de cómo era España y cómo era el ejército español en América. Hay que decir que en conversaciones anteriores decía yo que Ferrer Dalmau, el pintor de esta obra, ha sido muy generoso, porque Gálvez era gordito, tenía su barriguita de buen catador, supongo que porque estaba también casado con una francesa de Nueva Orleans, una francesa que luego cuando enviudó de Gálvez murió con 40 años, imagínense qué vida tan trepidante, pues resulta que tenía una tertulia en Madrid a la entrada de Napoleón que se hizo famosa, o sea que él compendiaba las virtudes militares, las virtudes culinarias, las virtudes sociales y también las intelectuales de una manera muy, muy, muy importante. Si pasamos a la segunda diapositiva, yo quiero, Marielita, que puedes... Sí, les pido excusas porque realmente se ha caído el internet y fíjense que me vine para la oficina y dejé la casa para no fallar, pero así ocurren estas cosas y poco a poco vamos haciéndonos un poco más diestros y vamos teniendo mayor banda de ancho. Yo te debía el prontuario, no sé, José Ángel, si ya lo has dicho, pero es un prontuario muy extenso que todos envidiamos. Eres historiador de la Universidad de Alcalá de Henares, magíster en investigación por la Universidad de Alcalá de Henares, doctor en historia contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de historia contemporánea. Has colaborado en Colombia con la Universidad de La Sabana y actualmente colaboras con la Universidad Sergio Arboleda. Yo me quedaría conversando contigo toda la vida sobre este tema tan apasionante, porque es apasionante, es una de las épocas más gloriosas de España, cuando don Carlos III, no sé, inicia, realiza, o no sé qué otro verbo utilizar, el renacimiento de la España como imperio. No tiene tantas posesiones como en la época del emperador, pero si ahora tú nos muestras un mapa y nos cuentas cómo era la situación actual, el mundo, de ese mundo de Carlos III, cuando también en Inglaterra había un Jorge III que no se entendía ni se quería para nada con nuestro Carlos III, y un sobrino de don Carlos III, un Borbón, en la Francia. Eran tres potencias que dominaban el mundo. Cuéntanos, por favor, José Ángel, cómo era esa situación en ese año de 1776 en el que estamos celebrando hoy. ¿Se fue otra vez? ¿Cuál fue la causa de muerte de Bernardo de Gálvez? Sí, se fue otra vez. ¿Se fue otra vez? Bueno, no. Continentes, ¿no? Está claro que en el caso, pues, por eso, pues, la parte naranja, que es la parte que pone Luisiana, esa Luisiana es española por cesión de Francia. Recordar que, no sé si me están oyendo bien?
Sí, ahora sí. Sí. Vale. Pues decía que España estaba en el norte de América, en la parte de Luisiana, por cesión de los franceses. Unos años antes había habido lo que se llamó la Guerra de los 7 años. En esa Guerra de los 7 años, los españoles y franceses, unidos por lazos familiares, lo que se llamaba las alianzas de familia, recordemos que las dos dinastías que hay tanto en Francia como en España son la borbónica, pues esas dos monarquías juntas habían perdido la guerra con Gran Bretaña. Como consecuencia de esa guerra, Francia deja de estar presente en Norteamérica. La zona del norte que vemos ahí, que es Quebec, que había sido colonizada por los franceses, pasa a dominio británico, y la zona de Luisiana, con la capital en Nueva Orleans, que era también francesa, pues pasa a pertenecer a España. ¿Por qué pasa a pertenecer a España si España había sido aliada también de Francia en la guerra y la habían perdido los dos? Pues porque los ingleses que la habían vencido se quedaron en la Florida y como compensación España recibió la parte francesa de Luisiana. La presencia española en Norteamérica había sido por siglos. Los españoles tenían, digamos, presencia en fuertes, en Nootka, en Canadá, tenían presencia en Alaska. Recordemos que los nombres de Valdés o de Córdoba en Alaska no son por cualquier cosa. Ahí se habían encontrado con los rusos, habían tenido contenciosos bastante complicados, pero la presencia de España se prolongó por la costa hasta Alaska, y dentro de Norteamérica hasta cercano a lo que actualmente es Chicago. El último fuerte importante de los españoles, no la presencia, sino el último fuerte, se da en San Luis, en Missouri, el fuerte de San Carlos, donde estará representado por el capitán Leiva, un capitán de carrera español, que defenderá ese fuerte de los ataques de los británicos durante la guerra de independencia de las 13 colonias. Bien, si vemos el siguiente mapa, por favor, Vanessa, veremos de mejor manera, la podemos ver de una manera más actual, cómo estaba Norteamérica en aquel momento. Si os dais cuenta, la separación de cuando los norteamericanos se levantan contra los ingleses, las 13 colonias están separadas de los dominios españoles por eso que llamamos el territorio indio. Eran diversas tribus, muchísimas tribus, ¿no? Cientos de tribus distintas, entre las que más caben destacar y que tenemos en mente quizás por Hollywood, son los Sioux, ¿de acuerdo? Que en algunos casos fluctuaban apoyando a franceses, a españoles o a británicos. Casi siempre a través de sobornos, ¿no? De dádivas, de medallas. Por ejemplo, tenemos la referencia que a mí siempre me ha hecho mucho gracia de cómo un jefe Sioux se cambia a los británicos y deja de estar con los españoles porque la medalla que le dan una medalla a los británicos, es más grande que la española. Imagínense, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones Gálvez las manejaba de una manera maestra, porque Gálvez había estado en su juventud, cuando era un jovencito teniente, había estado destinado en lo que actualmente es Texas, el territorio de Sonora, se decía Texas, Arizona, Nuevo México, y él había luchado contra los apaches, que estuvieron a punto de matarle, porque los apaches le hirieron en el pecho y en el brazo, incluso cayó también del caballo, y estuvo bastante mal, siempre achacoso. Fíjense que Gálvez muere como virrey de Nueva España con 40 años. La verdad es que el hombre, y ahora veremos cuando hablemos de él más adelante, estaba bastante achacoso como consecuencia de su heroísmo en diversas contiendas, ¿de acuerdo? Bueno, esas 13 colonias, que como saben ustedes, y vamos a hacer un recorrido brevísimo, se han levantado contra la metrópoli británica, contra el gobierno del rey Jorge, y ustedes me dirán, ¿por qué se levantan? Voy a intentar resumir un poquitín, sin entrar en interioridades, por qué se levantan esas colonias, ¿no? Esas 13 colonias, que se sentían muy británicas, se levantan una parte, porque como siempre digo, no hay ningún proceso histórico en el que todo el mundo esté de acuerdo. Igual que en las provincias españolas y los virreinatos españoles, cuando se levantan contra España, una parte de la población es realista, quiere mantenerse todavía contra la colonia, pues otros son independentistas, y esto mismo ocurre acá, ¿no? Se calcula, el otro día estaba leyendo,
que un 30% de la población de las 13 colonias estaba a favor de la independencia, un 30% estaba en contra de la independencia y los demás estaban fluctuando y se fueron ascribiendo un bando a otro según las circunstancias de las campañas militares y según se fueron dando. Bien, recuerden que Inglaterra ha ganado la guerra de los 7 años, pero a costa de una gran merma del erario público británico. Así que los británicos lo que hacen es que suben los impuestos para conseguir recuperarse de una guerra en la que han vencido. Uno de los impuestos es la ley del timbre. Esa ley del timbre no solo se aplicó en Gran Bretaña, sino también en las colonias. La principal que tenían en el extranjero, de población originaria de Gran Bretaña, eran las 13 colonias. El levantamiento contra estos impuestos de una parte de los norteamericanos, el lanzamiento de esos en Massachusetts, en Boston, de esos barcos llenos de té y lanzados por la borda de unos ciudadanos vestidos de indios, pues hace que los británicos cierren el puerto de Boston y intenten aplicar por la fuerza el castigo, intentar meter en vereda a los norteamericanos. Estos se rebelan sobre todo los más ricos, que son los más afectados desde el punto de vista de ese impuesto y a los que más afectaría cualquier rompimiento del comercio entre la metrópoli y ellos, y entre ellos y las provincias españolas y francesas de América, porque recordemos que los norteamericanos en una parte importante se han dedicado durante un montón de tiempo al contrabando con las colonias españolas, sobre todo a través de Venezuela, en las colonias del Caribe, donde saben ustedes que también hay posesiones holandesas, francesas, están en la Martinica y de otras partes. En definitiva, ese mar al sur del Golfo de México, pues es un sitio de contrabando, en definitiva de comercio, lícito e ilícito. Y los norteamericanos dependen mucho de eso. Así que cuando se levantan, ellos saben que lo van a tener muy difícil, sobre todo porque Gran Bretaña es el principal imperio de ese momento, es un imperio que basa su fuerza sobre todo en la fuerza marítima, la Royal Navy es la más importante de aquel momento, y saben los norteamericanos, recordemos que Benjamin Franklin se va a Europa a intentar conseguir los europeos, pues está en la corte de París, pasa por Londres, también hay otros representantes en la corte de España y demás, saben que tienen que contar con la corona española para cualquier posibilidad de triunfo. Hay que decir que la ruptura no es fácil, porque igual que ahora, en aquella época aún más, los norteamericanos de las 13 colonias que se levantan contra la metrópoli lo hacen sintiéndose muy británicos. De tal manera que casi todas las instituciones, las maneras de dirigirse y la manera de ver la vida será muy británica en aquella época e incluso ahora. Ellos se sienten herederos de la metrópoli. Igual que ocurre también en América Latina con respecto a España o en otras partes con respecto a Francia. Así que necesitan al Reino de España y al Reino de Francia. Francia ve una oportunidad muy importante para vengarse de esa derrota de la Guerra de los 7 años. Y rápidamente deciden apoyar a los insurrectos norteamericanos. Todos conocemos a Lafayette, todos conocemos a de Gros, en definitiva todos esos generales que fueron a luchar para ayudar a los insurrectos. Hay que decir que en esta ayuda tuvo mucho que ver el triunfo de Benjamin Franklin. Franklin era un personaje con mucho don de gentes. Es verdad que se gastó mucho dinero y que le gustaba mucho la buena vida, pero era un intelectual que casaba mucho con esa época de la Ilustración. Era un tipo que inventó el pararrayos, que había leído a los clásicos de la época, que era un hombre que era la representación de la Ilustración desde el otro lado del mundo. Era algo exótico en Europa, así se refieren a él los franceses y los británicos. ¿Cómo es posible que un personaje tan intelectual, tan erudito, tenga que venir de allende los mares? Esto nos habla de que las 13 colonias tenían un nivel cultural bastante alto para esa época. Durante mucho tiempo habían estado por detrás de lo que ocurría en las posesiones españolas en América, pero en esta época, digamos que el nivel de alfabetización en la mayoría de la población es muy alto. Incluso recordemos que esas colonias
han sido refugio de los perseguidos en Europa durante mucho tiempo, sobre todo perseguidos desde el punto de vista religioso. Rápidamente, al levantarse las colonias, a pesar de ser furibundamente independientes, cada uno de las colonias, por eso es una unión de estados, un estado federal, incluso en la actualidad es el nombre Estados Unidos, no se llama de otra manera, son Estados Unidos pero independientes unos de otros, aunque con un sentido común, ¿de acuerdo? Destacan personajes como Washington, Jefferson, Hamilton, ¿de acuerdo? Que son gentes muy leídas y gentes que saben lo que pasa en el mundo. Vieron su oportunidad, vieron el momento de levantarse contra la primera potencia mundial en ese momento, y España y Francia, España tardó un poquito más, pero vieron la oportunidad de que las dos unidas pudieran mermar el poder del Imperio británico. Bueno, José Ángel, muy interesante. También creo que las animó un deseo de venganza porque se había acabado mal una paz lograda en 1763, después de la Guerra de los 7 años, había dejado muy insatisfechos a los franceses y a los españoles y los animaba, como es natural, humanamente, un deseo de venganza muy grande. Y con el tema de los impuestos más altos, que siempre ha sido una causal de revolución en todas partes, pero que los países no han aprendido tanto. Cuando nos suben los impuestos, estamos dispuestos a hacer la revolución. Ese fue el momento que aprovecharon las 13 colonias para rebelarse y para pedir ayuda de España y de Francia. De España, que tenía mucho dinero porque tenía las minas de plata de México y de Bolivia, y era la potencia, pues podemos decir, imperial en ese momento. Cuéntanos cómo fue la intervención de España a partir de ese momento, por favor. Sí, si vemos la siguiente diapositiva y nos situamos en ese retrato del rey Carlos III, como bien habías apuntado tú antes, Marielita, hay dos terceros en las principales potencias europeas, en una de las 3 principales potencias europeas, Carlos III en España y el rey Jorge III en Gran Bretaña, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Bien, Carlos III es un personaje que para la historiografía española es un personaje admirable, ¿de acuerdo? Primero porque está en transición entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Él viene como rey de Nápoles a tomar el rey de España. Recordemos que los españoles también están presentes, estuvieron 3 siglos presentes en el sur de Italia. Viene desde Italia a España a tomar el trono español, es un Borbón y es un personaje muy interesado por las bellas artes y muy interesado por lo que es el desarrollo científico. Bien, él es el primero, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, que estando de rey de Nápoles empieza a hacer excavaciones en Pompeya. En Pompeya es el primero que hace famosa esas excavaciones, ¿no?, que podemos admirar en la actualidad. Bien, Carlos III se rodeó rápidamente de personajes muy valiosos. En la historia, una de las cosas que llama mucho la atención es que en algunos momentos de la historia confluyen personajes de una muy alta catadura intelectual e incluso moral. Aunque hablando de políticos y de reyes no siempre esto está conjuntado, ¿de acuerdo? Pero en este caso Carlos III, que es mítico para la historiografía, aunque tenía sus cosas también, ¿no? Pues tenía un ayudante, un secretario de Estado, lo que se llamaba en aquel momento, que era Floridablanca. Lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen. Floridablanca era un personaje con un poder infinito en la corona. Recordemos que la costumbre normalmente en la corona española, pero también en otras, era la de que había un valido, así se llamaba, un valido, que era el que de verdad mandaba, ¿de acuerdo? El rey se dedicaba a otras cosas. Si se dan cuenta y ven pinturas de Carlos III, en ese momento le verán con el mosquete en la mano cazando en el Pardo, que está ahí al lado de Madrid, en los bosques del Pardo, que siguen estando ahí, ¿de acuerdo? Y que nos habla de un rey más interesado, más que por la función pública, más interesado por el ocio. Él las conjuntaba las dos, ¿de acuerdo?
y tenía a Floridablanca como su principal ayudante. Floridablanca, ¿cómo vio el levantamiento de las 13 colonias? Bien, Floridablanca fluctuó e intentó mantener dentro de lo posible la neutralidad española, o por lo menos el ayudar a los insurrectos de manera solapada, ¿no? La guerra secreta que llamamos, ¿no? Lo que él propugnaba era que España le interesaba muchísimo la merma, la disminución del poder británico, era claro y evidente, pero que el riesgo era muy alto, porque una guerra con Gran Bretaña nos podía volver a repetir lo que había pasado en la guerra de los 7 años. Podíamos volver a perder la guerra y perder algunos territorios como habían sido Menorca o incluso Gibraltar o Manila o La Habana, de acuerdo, que se habían perdido en esa guerra. Así que el riesgo era muy alto. Bien, se preguntó a los consejeros, algunos de ellos, como Saavedra, del que hablaremos más adelante, por su importante implicación en este asunto, pues desequilibran la balanza a favor de que en el futuro se dé una ayuda a los norteamericanos directa. ¿Pero con qué peligro? Pues con un peligro que ya todos ustedes tienen en mente, y es que primero ese nuevo estado que surgiera si se independizaba de las 13 colonias, lo que actualmente es Estados Unidos, pues rápidamente colisionaría en América con España. Sobre todo porque los norteamericanos estaban obsesionados con una libre circulación comercial a través del río Mississippi, y ahí estaban los españoles. Así que ese choque se podía dar en el futuro cuando los norteamericanos fueron independientes. Y además, el otro era que el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos de América podía ser ejemplo, y perdonen la redundancia, para las colonias, entre comillas, porque España nunca tuvo colonias en América, tenía provincias y tenía virreinatos, que pudiera ser de ejemplo a seguir en sus propios territorios, las posesiones del rey español en América. Y esto tiene una lógica asombrosa, de tal manera que por ahí circulaba en aquella época un memorial de Aranda, que ahora veremos la imagen, podemos pasarla más adelante, por favor, que esto iba a pasar en el futuro. Aranda, ¿quién era? Era embajador del Reino de España en París. Había sido secretario de Estado anteriormente. Se llevaba muy mal con Floridablanca, con el anterior, con el que estaba ahora, porque habían tenido el mismo puesto. Pero reconociendo su valía, le habían mandado a la principal embajada en ese momento, la de París. Y él fue el canalizador, él fue el que centralizó y estuvo en contacto con los franceses para canalizar la ayuda española, que recordemos que en un primer momento, hasta el año 79, España declara la guerra a Inglaterra el 21 de junio del 79. Los franceses lo habían hecho en febrero del 78, o sea que en ese interín los españoles estuvieron ayudando a los norteamericanos de manera solapada, ¿de acuerdo? ¿Cómo era Aranda? Aranda era un personaje curioso, era un militar. Así que él, cuando sabe que se va a declarar la guerra de España a Gran Bretaña para ayudar a los norteamericanos, dice que le quiten de la embajada, que él quiere ir a luchar, donde haga falta. Es un aragonés, los aragoneses tienen fama en España de ser tozudos, y este lo era. Era un personaje que hablaba al rey levantándole la voz, ¿de acuerdo? Era un personaje que sentía... José Ángel, sí. Creo que debemos dar paso, perdona que te interrumpa, algo tan importante y tan interesante como cuando te estás refiriendo al conde de Aranda. Pero tenemos que dar paso a un comercial, tú sabes, nos obligan. Vale. Bueno, entonces esperemos el comercial y luego reanudamos. Vale.
Bueno, pues José Ángel sigue hablando de un personaje tan interesante como el Conde de Aranda, que ha sido mejor descrito que Florida Blanca, aunque ambos darían para muchísimas horas de conversación y para telenovelas y para muchísimos libros de historia apasionantes, porque tenían un carácter ambos fascinante, fascinante. Pero te cedo la palabra, querido José Ángel, sigue hablándonos del Conde de Aranda, el que hizo la profecía que se ha cumplido. A ver, Manuelita, como te he dicho antes, no sabemos si de verdad hizo esa profecía, porque ese memorial de Aranda, que planteaba incluso cuestiones que decían que para no perder los territorios de América se nombraran reyes en los distintos virreinatos, uno para el virreinato, otro virreinato tal, de acuerdo, como una manera de poder prolongar la presencia española en América, porque ese memorial decía, al que se le atribuye a Aranda, aunque yo soy más de la escuela de que no fue el que lo escribió, y hay muchos historiadores que así lo dicen, porque habla de cosas que solo podría, en esa época no podía haber sabido, ¿de acuerdo? De hechos. Pero bueno, eso es una discusión histórica importante. El caso es que Aranda planteaba en ese memorial que el ejemplo de las colonias, de las 13 colonias, iba a ser aprovechado por los criollos de lo que luego se llamó América Latina, para pedir también la independencia. Es cierto que eso fue así, porque para Bolívar y para otros, para San Martín y también otros, pues el ejemplo de las 13 colonias fue el ejemplo a seguir. Y recordemos que personajes como Miranda, del que hablaremos posteriormente, está circulando por las colonias ya independientes y tomando ejemplo para luego aplicarlo en las colonias, en las posesiones españolas de América. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Vanessa, te pedimos el favor de pasar la siguiente diapositiva. Creo que habla también de quiénes fueron los que colaboraron más arduamente en esta ayuda a la guerra de independencia de Estados Unidos. Ajá. De pronto nos adelantamos y tú puedes hablar de Gálvez, efectivamente, sí, de la saga Gálvez. Sí. A ver, el personaje principal, pero no el único, porque, como digo, aúna las virtudes, porque fue un héroe de España, las virtudes de la buena gobernanza civil y la buena gobernanza militar, es Bernardo de Gálvez. Pero Gálvez no pudo llegar a la magistratura tan alta que llegó, cual era la del virreinato, la del virrey de Nueva España. Recordemos que el virreinato de Nueva España es lo que actualmente es México y una parte importante de Estados Unidos. O sea, esas posesiones que hemos visto en el mapa que llegaban hasta Canadá, eso era Nueva España, no podía haber llegado ahí sin la ayuda de su entorno familiar. El entorno familiar de los Gálvez es curioso, porque los Gálvez son unos personajes hidalgos, que son la nobleza más baja en España, lo que en Inglaterra llaman la gentry, que son bajo. Recordemos que en España, en la actualidad, casi una cuarta parte de la población es hidalga, o tiene título nobiliario. Una cuarta parte de la población, imaginaros, ¿no? Territorios como los de Guipúzcoa o los de Vizcaya, Santander, el norte de Burgos, casi todos son hidalgos, ¿de acuerdo? Pues el caso es que eran hidalgos pobres, rurales. Eran naturales de un pueblo de Málaga, de lo que actualmente llaman la Axarquía, cuyo pueblo principal en esa zona es Nerja, pero que se llamaba Macharabiaya. Ellos eran pobres, pobres relativamente, porque eran hidalgos. Los hidalgos estaban dispensados de pagar algunos impuestos que el común de los mortales pagaban, ¿no? Pero su familia, ¿de acuerdo?, habían llegado a ser personajes importantes en la corte. Ahí tenemos algunas imágenes de ellos. José Gálvez, que fue visitador, que como saben ustedes es una especie de fiscal que visitaba las colonias para ver qué es lo que pasaba en esas zonas, y que fue miembro del Consejo de Indias, del padre de Bernardo, que fue Matías, que fue virrey de la Nueva España, igual que también fue Bernardo, del que vamos a hablar. Y, en definitiva, sin ese entorno tan importante de su familia, difícilmente podía haber llegado a esos pueblos. Eso es lo que llamamos en España el enchufe, ¿no? En definitiva, que a través de la familia pues se puede llegar a medrar en la carrera pública, pero también en la sociedad, ¿no?
Bueno, si volteamos un poquitín a la diapositiva anterior, creo que era la que íbamos a ver antes, creo que hemos saltado una. Eso es. Ahí vemos algunas de las... el mapa. Vemos algunas de las intervenciones de Gálvez durante su historia militar y política. ¿De acuerdo? Fijaros, Gálvez... su primer destino había sido un regimiento francés. Él era un personaje siempre relacionado con los franceses, ¿no? Como serán otros que estén muy cercanos a él, ¿no? Su primer destino es en Francia como teniente, rápidamente interviene en la invasión de Portugal durante la Guerra de los 7 Años en un regimiento francés. Recordemos que las relaciones familiares y las alianzas familiares entre los franceses y los españoles, porque los dos eran borbones, hicieron posible eso, pues hace que Gálvez pueda servir como español en un regimiento francés. Él ha entrado en el ejército a los 16 años. Entra muy fácilmente como cadete por esa condición de hidalgo, ¿de acuerdo? En 1762, como he dicho antes, él estará presente en la invasión de Portugal. En 1769 ya le destinan a América, llega a Nueva España y es cuando él, ahí lo veis en esas imágenes, tiene expediciones contra la zona apache. Esta lucha de los apaches es referida por Gálvez con muchísimo interés, porque le hicieron pasar las de Caín, ¿de acuerdo? Fue herido en el pecho y en el brazo, se cayó del caballo y estuvo renqueante ya toda su vida de esa caída. La verdad es que estuvo a punto de morir. Le llamaba mucho la atención la manera de luchar de los apaches, que rápidamente se adaptaron a la monta del caballo, cuando recordemos que hasta la llegada de los españoles no había caballos en América. Los caballos que vemos actualmente, los Mustang, esos caballos que le dan nombre al carro ese americano tan famoso, el Mustang, son caballos de las marismas de Cádiz, que se les habían escapado a los españoles y que los indios supieron cabalgar sin ni siquiera alforjas ni spurs, ¿cómo se dice eso? Con las que se pinchan los caballos. Se fue otra vez. Se fue. ¿Me están oyendo? Ahora sí, te quedaste en las espuelas. Ah, bueno, pues eso. No, bueno, sin alforjas y sin espuelas. Eso es, que los admiró muchísimo a los apaches. Bien, para el 73 él ya ha vuelto a 1773 ha vuelto a España, está en destino en Sevilla, y en el 75 interviene la fallida invasión de Argel, que fue un palo enorme, una derrota de los españoles muy dura. Él había sido herido de nuevo, está en Sevilla descansando, entra en la Academia de Ávila, que es una academia muy moderna militar en ese momento, y en 1777 es destinado a la Luisiana, ¿de acuerdo? Es cuando llega a la América española. Ahí lo tenéis, la Luisiana es toda esta zona que podéis ver hacia la derecha, al norte del Golfo de México, como gobernador de esa zona y a su capital, Nueva Orleans. Ahí, estando ahí, es cuando las 13 colonias se levantan contra los británicos. Él rápidamente entra en contacto, por orden de los españoles, del rey, entra en contacto con representantes de la colonia, sobre todo a través del representante Pollock, ¿de acuerdo? Pollock, que es un representante con los españoles de las 13 colonias, es un personaje curioso, porque él era católico, él era irlandés, aunque estaba con los norteamericanos, y la religión les unía y les hacía, o pensaron que les uniría bastante, ¿de acuerdo? Hay que decir que tenía muy buena relación, porque era gobernante con el anterior gobernante de esa zona, que era O'Reilly, que era otro también al servicio de España, pero de ascendencia irlandesa. Pollock, irlandés, con los norteamericanos, y O'Reilly, irlandés, con los españoles. Bien, cuando Bernardo llega ahí a Nueva Orleans, conoce a una señorita, ¿de acuerdo? Se casa con ella. Recordemos que una de las explicaciones de por qué Bernardo de Gálvez llega a Nueva Orleans es porque habla francés, conoce a los franceses, ha estado destinado en Francia y puede
tener mejores relaciones con los que viven en Nueva Orleans, que son de ascendencia francesa, aunque ya ese territorio no pertenece a Francia. Recordemos que pasó a pertenecer a España como consecuencia de la guerra de los 7 años, ¿de acuerdo? Bien, este Pollock del que hablamos anteriormente es un personaje curioso porque terminará incluso prisionero de los españoles posteriormente por no pagar algunas deudas, ¿de acuerdo? O sea que era un comerciante, porque los comerciantes en todo esto de lo que estamos hablando serán muy importantes. Es la primera guerra en la que se ganó más que en el campo de batalla, que fue importante, gracias a los capitales. Fueron muy, muy importantes. El mismo Washington dijo que hubiera sido imposible de todo punto, sin el dinero español, ¿de acuerdo?, haber ganado la guerra. En la batalla de Georgetown, un poco antes de la batalla de Georgetown, los soldados franceses y los soldados norteamericanos estaban semiamotinados porque no tenían con qué vestirse. Bien, a través de Pollock, a través de Gálvez y a través de Aranda desde Francia, que también mandó pertrechos y vituallas militares, la batalla de Georgetown fue posible ganarla. Y recordemos que eso fue un hito dentro de la independencia americana, porque a partir de ese momento los británicos ya no dan pie con bola, por decirlo de alguna manera, y perdónenme ustedes la expresión, ¿no? El caso es que los paños españoles vistieron a los soldados norteamericanos y franceses y pagó su salario. Sin ellos no hubiera sido posible de ningún punto. También es verdad que Gálvez fue un personaje muy, muy importante desde el punto de vista militar. Él era un militar en esencia. Era un personaje con un carácter bastante complicado. Había tenido problemas con Navia, con otro que estaba allí destinado también, pero él sabía, porque Gálvez lo sabía, que detrás de él estaban sus familiares, tanto en Madrid como en México, ¿de acuerdo? Y que cualquiera que se pusiera contra él estaba poniéndose contra ese clan, un tanto siciliano, digamos de alguna manera, que rápidamente se cubría entre ellos. Bien, cuando empieza la independencia de Estados Unidos, las órdenes de España son las de que empiece a actuar. Y rápidamente Gálvez se mueve, empieza a aunar tropas que son muy heterogéneas, como he dicho antes, son tropas de todas las razas. En las tropas de Gálvez habrá gentes de color, afrodescendientes, habrá gentes provenientes de España, sobre todo la oficialidad, pero no toda, habrá criollos. Por cierto, el ayudante más cercano de Gálvez es Francisco de Miranda. En alguna de las novelas de estas historias noveladas, que a mí como historiador profesional no me gustan mucho, pero que están muy, muy en boga y que ayudan mucho a la historia, pues ahí lo que se dice es que se da una conversación que a mí me llama mucho la atención entre Miranda, ayudante de Gálvez, y Gálvez, ¿no? Y Miranda le dice, claro, es que vosotros podéis llegar a los máximos cargos en la administración virreinal, pero nosotros los criollos no podemos llegar a ese nivel. Y Gálvez le contesta la visión del español chapetón. Sí, pero tú tienes plata, eres un criollo rico. Yo, en cambio, vengo de España siendo pobre. ¿De acuerdo? Y eso es lo que la administración española es la que nos compensa a los dos. Bien, por eso expongo la visión de los dos. Recordemos que Miranda posteriormente será ese personaje casi... Es una especie de Indiana Jones de la época, ¿no? Porque pasará por la corte de Catalina, de Rusia, pasará por Gran Bretaña, pasará por Francia, incluso está su nombre puesto en el Arco de Triunfo en París, ¿de acuerdo? Es el único hispano que está ahí puesto. Llegará hasta Estambul, a la corte de los otomanos. Pero en esta campaña será el ayudante de Bernardo de Gálvez. Bien, Bernardo de Gálvez rápidamente mueve las tropas. Vamos a ver si os parece mapas posteriores, por favor. Bueno, y nos tienes que contar, José Ángel, la principal batalla en la que intervino don Bernardo de Gálvez, que fue la de Pensacola. Y aquí algo nos contarás de los uniformes españoles. Sí, fijaros que he puesto esta imagen porque esos son los colores del regimiento fijo de Luisiana, que es el color blanco, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta y miráis la imagen, ahí se manifiesta lo que yo he dicho antes, ¿no? Gentes de todas las razas cuyo unión era la fidelidad a la corona, ¿de acuerdo?
en muchos casos también la religión, pero sobre todo la fidelidad a la corona. Entre las tropas de Gálvez había más de 1000 personajes de color que eran ya libres, que luchaban con los españoles siendo libres. Recordemos que una de las cosas que en la Constitución americana está incluso, en la Constitución que hicieron los que se independizaron en las 13 colonias, es el derecho de tener armas y de tener negros. Imaginaros, ¿no? O sea que eran dos visiones un tanto distintas. Ya en la corona española los negros podían ser, formar parte del ejército en igualdad de condiciones que un criollo o un español europeo, lo que aquí llamamos chapetón, ¿de acuerdo? Pero que también se llama en México gachupín, ¿de acuerdo? Y nos habla de un ejército bastante heterogéneo, pero unido por una sola misión, ¿cuál es? La de defender a la corona española. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, Marielita se refería a la principal intervención y la contribución militar de los españoles a la independencia de Estados Unidos. Esa batalla es la batalla de Pensacola. Pero hay que decir que antes de la batalla de Pensacola, Gálvez ya subió por el Golfo de México hacia el norte y tomó diversos fuertes de los británicos, que recordemos que están en Florida. Recordar que están en Florida. Como la Guerra de los 7 años, España tuvo que entregar Florida. Y eso que el primer asentamiento europeo más antiguo que hay es el de San Agustín, en la Florida, que se puede visitar en la actualidad, ¿de acuerdo? Y que pasó a manos británicas. Así que la orden a Gálvez es la de recupere la Florida británica otra vez para la corona española y defienda las márgenes de la Luisiana española que llegan hasta el Mississippi. Y con eso, abriendo un frente sur, conseguiremos que los británicos tengan que desviar tropas hacia el sur y permitir las campañas de los franceses y de los norteamericanos, digamos, de manera más fácil. Así que él se pone rápidamente a la labor. Lo que hace es que sube por lo que actualmente es la zona de la Florida, a la que pertenecía actualmente el estado de Alabama, toma algunas fuertes británicos, toma el fuerte... Se quedó. Porque tiene órdenes escritas, se fija rápidamente en Pensacola. Bien, Saavedra, del que hablaremos posteriormente, ha llegado a que Gálvez actúe, órdenes muy precisas. Recordemos que si de algo se vanagloria el Imperio Español y llama mucho la atención es que en España todo era por escrito. Esas órdenes llegaron a Gálvez de su amigo Saavedra. Recordemos que habían sido amigos en España y se volvieron a encontrar en América. Esa sintonía hizo que estos dos estuvieran muy sintonizados y que la toma de Pensacola, ahí vemos ahí arriba Panzacola, que era como se llamaba en aquella época, el nombre se ha ido norteamericanizando y ha terminado en Pensacola en la actualidad. Es una zona de huracanes, es una zona de banqueles arenosos que hacen muy difícil la circulación de barcos de gran calado en esa zona. Así que cuando llega Gálvez a Pensacola y ve que está allí el destacamento británico, estamos en el 28 de febrero de 1781, se da cuenta de que no tiene bastante con lo que ha llevado de soldados. Fijaros, él llevó el barco San Román, que tenía 64 cañones, las fragatas Cecilia y Clara, de 36 cañones, un charbelán andaluz de 20 cañones, un paquebote de 18 cañones y 32 transportes de 1.300 hombres. O sea, eso es lo que había también en la guarnición británica, alrededor de unos 1.500 hombres, apoyados por algunas tribus cercanas que apoyaban a los británicos. La labor de Gálvez rápidamente es la de intentar ganarse a los indígenas, intentar que se haga un plan de invasión anfibio de la zona, y el caso es que ahí el que se da cuenta de que con esos 3.000 hombres, entre criollos, entre pardos, entre españoles, soldados profesionales e indios, no hay bastante, tenía unos 3.000 hombres, ¿no? El caso es que
desde la Movila los españoles deberían de mandar soldados a apoyar a Gálvez. Y por tierra, el coronel Ezpeleta hizo que finalmente los soldados que tenían para el asalto del fuerte de Barrancas Rojas, que era como se llamaba, que mandaba el general Campbell, el general británico Campbell, pues no se diera. El caso es que los españoles lo primero que hicieron fue tomar la isla de Santa Rosa, que ven ustedes ahí que está en la entrada de la bahía. Esa isla de Santa Rosa fue tomada fácilmente con los españoles, ¿de acuerdo? Y desde ahí se entraría por la bahía para tomar dos fuertes, el fuerte George y otros dos que había, que eran el Queens y el Prince, ¿de acuerdo? Bien, aquí es donde se engrandece la figura de Gálvez. ¿Por qué? Porque Gálvez se reúne con sus soldados, sobre todo con Calvo de Irazábal, que es el jefe de la Armada, y le dice, hay que entrar. Se intenta una primera entrada con el barco San Román, pero encalla en los bancos de arena. Y esto hace que sea un blanco fácil de las baterías británicas que están ahí donde pone Pensacola Bay, donde pone Gulf Breeze, y sea un blanco fácil. Gálvez, y ahí es su arrojo, decide que él va a entrar solo ahí. Y esto hace que se enfrenten muy agriamente con el jefe de la Armada, que es Calvo de Irazábal. Y hay algunos intercambios muy curiosos en cuanto a que hay que entrar, y Calvo le dice que no va a entrar, y hay un intercambio ahí entre los dos militares españoles bastante público y bastante, digamos, inusual, ¿no? El caso es que Gálvez decide que va a entrar solo. Él tenía un barco, nombre suyo, Galveston, que por cierto hay una ciudad en Texas que se llama Galveston gracias a Gálvez, ¿de acuerdo? No estoy viendo el mapa ahora, ha desaparecido. Y decide lo siguiente, que va a entrar solo. De ahí que, como decía el coronel Méndez, en su escudo está la palabra yo solo, ¿no? Porque decidió que él unilateralmente iba a entrar ahí. En el bergantín Galveston, que había sido un regalo de los norteamericanos, decide entrar en la bahía e inopinadamente, sorpresivamente, entra la batería británica, empieza a disparar y solo le dan las velas y él entra. Al ver la demás armada que él entraba solo, entran todos con él también y finalmente pues consigue convertirse en eso que hemos llamado un héroe, ¿no? Fijaros, el intercambio de documentación entre Calvo, que no quería entrar como jefe de la Armada, y él, y dice lo siguiente: una bala de A-32 recogida en el campamento que conduzco y presento es de las que reparte el fuerte de la entrada, el fuerte inglés. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante en el Galveston para quitarle miedo. La reacción de Calvo es colérica, la de la Armada, ¿no? Porque le está llamando cobarde, evidentemente, ¿no? Y dice lo siguiente: el general es un audaz, malcriado y traidor al rey y a la patria. Y el insulto que acaba de hacer a mi persona y al cuerpo de marina lo pondré a los pies del rey. El cobarde lo es él. ¿De acuerdo? Y hay que decir que Calvo lo que hizo fue retirarse hacia La Habana y no entrar en Pensacola. Los españoles rápidamente tomaron el fuerte de Pensacola. ¿Lo tomaron cómo? Porque el 22 de ese mismo mes llegaron también 1000 hombres de la Movila y también unos cientos de hombres desde Nueva Orleans. En total, Gálvez pudo contar con 4000 soldados que se dieron a asaltar el fuerte británico, y además desde La Habana llegaron también más barcos para ayudarle, y en total tuvo 8000 hombres. En uno de los momentos de la batalla, un obús español cae sobre el arsenal británico, explota, mata en el fuerte George, me parece que era el Queens, mata a un montón de soldados británicos que ya estaban muy decaídos desde el punto de vista de la moral, y el centro de Pensacola, digamos el fuerte de Pensacola, cae. Bien, cuando los norteamericanos se enteran de que Pensacola ha caído y que el general Campbell ha sido reducido, pues la verdad es que para ellos es una ayuda bastante grande. Hay que decir cómo se comportó Gálvez con ellos, con los británicos. Pues les dejó salir con honores, y esto fue un motivo de reconversión, de convención por parte de la corona española.
Fijaros que los términos del convenio fueron un desatino que sembró el desconcierto, dicen, ¿no? Y dice lo siguiente: en las capitulaciones del 9 de mayo de 1781, concertadas ante Bernardo de Gálvez y el general británico Campbell, se convino que las tropas inglesas fueran enviadas a Nueva York. Fue una resolución inexplicable que provocó la indignación de los aliados norteamericanos. La Corte de Madrid, con gran pesar, se vio obligado a reconvenir secretamente a Gálvez. Gálvez, al fin y al cabo, era un militar, admiraba a sus enemigos, pero los norteamericanos decían: hombre, si los hemos derrotado en Pensacola, ¿cómo los dejas ir a Nueva York cuando van a coger las armas otra vez contra nosotros? ¿De acuerdo? Y esto hizo que en algún momento la imagen que se tenía de Gálvez por los norteamericanos fuera bastante complicada. Tiene que decir que Gálvez siguió coordinando la ayuda a los norteamericanos y finalmente, cuando terminó la guerra, se convirtió en virrey de Nueva España. En la actualidad, Gálvez es uno de los 8 ciudadanos honorarios que tiene Estados Unidos, junto con Lafayette. Y su cuadro, creo que está, me dijo Mariela, me corrigió, está en el Capitolio de los Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Como reconocimiento de los norteamericanos a la ayuda inexcusable de los españoles. Y también te dije, José Ángel, que hay un vasco, un comerciante vasco, y aquí yo quiero rendirle homenaje a mis amigos vascos, que son grandes empresarios y comerciantes. Me ha tocado la suerte de tenerlos de amigos, a los señores Galatas, a Nicolás Guerrico, y este Diego de Gardoqui fue un gran comerciante que auxilió a las tropas norteamericanas y también, no en el campo militar, pero sí en el civil y comercial, fue definitivo para la independencia de Estados Unidos. Ajá, así es. Esa foto que vemos ahí es en la actualidad el fuerte británico de Pensacola, que es un centro histórico nacional para los Estados Unidos. Pasamos a la siguiente, porfa. Bien, este es el nombramiento, pasamos por aquí rápidamente, el nombramiento como teniente general y conde de Gálvez por la acción de Pensacola del rey a Bernardo de Gálvez. Pasamos a la siguiente, por favor. Que se refería Mariela. Bien, recordemos que la ayuda española fue militar, abriendo un segundo frente en el sur, para apoyar a los franceses y a los norteamericanos que estaban en el norte, pero la ayuda importante, muy importante, fue la ayuda económica del Reino de España. Fijaros que el mismo Washington, cuando estaba rezando, perdón ustedes la expresión, aunque no yo creo que Washington rezara mucho, pero el caso es que Washington estaba rezando porque España entrara. Él se da cuenta de que solo con Francia no puede ganar la guerra. Francia no le puede hacer ganar la guerra. Fijaros que en una carta que le manda al general Sullivan le dice, cuando España entra en la guerra. Recordemos que España entra en la guerra en junio del 79 y los franceses habían declarado la guerra en febrero del 78, o sea que pasó un tiempo. Dice Washington, escribiendo al general Sullivan: tengo el placer de informarle que España al fin ha tomado una parte decisiva. Se espera que esta formidable bifurcación de las dos casas borbónicas no falle en establecer la independencia de Norteamérica en poco tiempo. Él sabía que sin España era imposible, bueno, por lo menos de momento, era imposible que la independencia de Estados Unidos se diera en ese momento. Bien, una de las ayudas que España canalizó fue a través de comerciantes. ¿Por qué de comerciantes? Porque hasta que declara la guerra solo puede ayudar a España, a los insurrectos, de manera solapada. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues a través de casas comerciales. Gardoqui era una familia de comerciantes bilbaínos importante. Él había sido mandado por su familia a Londres a aprender de negocios y a llevar los negocios de la casa Gardoqui de Bilbao, en Londres. Desde allí Gardoqui conocía a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque comerciaba desde Bilbao, Londres, comerciaba con los puertos norteamericanos, con bacalao, comerciaba con té, comerciaba con salmones. En definitiva, recordemos que también los vascos siempre se han acercado por esa zona, junto con los santanderinos en España y los del norte de España. En la caza de la ballena habían llegado a Terranova.
toda esa zona la conocían muy bien los españoles. Gardoqui era una compañía muy, muy próspera. Así que cuando Lee, que era el representante de los norteamericanos en España, el que llegó a España a pedir ayuda, iba a la corte de España, el rey le pidió a Gardoqui, que hablaba perfectamente inglés, que le recibiera en Burgos, de camino entre Francia y Madrid, entre París y Madrid. ¿Por qué? Porque recordemos que Florida Blanca decía que no podía España manifestarse descaradamente a favor de los insurrectos, y que si recibía al rey Ali, que era el representante de los norteamericanos, eso pondría a España en evidencia. Así que Gardoqui sale a su encuentro y lo encuentra en Burgos. Por cierto, Lee había pasado a España haciéndose pasar por un peregrino del Camino de Santiago, porque, ya saben ustedes, el Camino de Santiago era donde venían peregrinos de toda Europa, y eso hacía más fácil que los espías de los británicos no se dieran cuenta de que iba a pedir ayuda a Madrid. Gardoqui le recibe en Burgos y ahí le dice que la ayuda española va a ser canalizada de manera subterránea, y que una de las compañías por las que la va a poder hacer es la compañía Gardoqui, cuyos barcos van a Boston regularmente, y que por ahí van a llegar la ayuda de manera solapada. Bien, Gardoqui, Aranda, que es embajador en París, ¿de acuerdo? También los españoles de Cuba, todos ellos se aunan para mandar una ayuda solapada a los norteamericanos. El mismo Gálvez, junto con Pollock, que era el representante en Luisiana de los norteamericanos, también había canalizado esa ayuda. Hay que decir que cuando se van a dar las batallas importantes en Estados Unidos, en algunas batallas, recordemos que en líneas generales, estoy diciendo, la campaña de independencia norteamericana y la de Lafayette en Estados Unidos, hasta que los españoles entran, son tiras y aflojas, bajadas y subidas, victorias y derrotas. ¿De acuerdo? No se les daba muy bien, pero en el momento en que los españoles ponen las vituallas, los fusiles, la cantidad de armas, pues la cuestión cambia totalmente. Fijaros, Gardoqui recibió del Tesoro Español 120.000 pesos que debía entregar a los americanos. Y Lee recibió órdenes de pago por otros 50.000 a través de la oficina siempre de Gardoqui. Gardoqui, por ejemplo, en sus barcos mandó 215 cañones, 30.000 mosquetes, 512.000 unidades de munición, 300.000 libras de pólvora, 12.868 granadas, 30.000 uniformes. Si tenemos en cuenta que en las batallas de que se daban en la independencia intervenían 3.000, 4.000 soldados, imaginaron lo que son 30.000 uniformes, ¿de acuerdo? 4.000 tiendas de campaña, 12.000 granadas y 30.000 mosquetes. O sea, es evidente que el ejército norteamericano y francés en América durante la independencia funcionaron con la intendencia española. Hay que decir que Gardoqui, con el paso del tiempo, se convirtió en el primer embajador español ante los Estados Unidos de América, ya cuando son nación independiente. Algunas anécdotas curiosas de Gardoqui, ¿no? En Gardoqui no tiene, para los que conocemos mucho Bilbao, Gardoqui no tiene calle. Hay una calle Gardoqui en Bilbao, pero es por un hermano suyo que fue obispo. O sea que ni siquiera España le ha reconocido esa importancia a Diego Gardoqui. El caso es que tenía una casa en Manhattan, en la actual Manhattan, muy lujosa. Tenía mucha plata, ¿no? En esa mansión era famosa, no, todavía no me pongas a Miralles, era muy, muy famoso porque la comida vasca y la comida española en general hacía que todos los próceres de la independencia norteamericana acudieran allá, y los franceses a comer muy, 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 muy bien, ¿no? Ya saben ustedes que los vascos, si se pueden vanagloriar de algo, es de eso, de dar muy bien y de ser unos anfitriones muy, muy, muy buenos. El caso es que casi todos, Jefferson, Hamilton, Washington, visitaron su casa. Incluso en la toma de posesión de Washington, solo había un barco extranjero en la bahía, que era el Galveston, el mismo que había conducido Galveston, ¿no? Que lanzó unas salvas de alegría, ¿no? Por decirlo, para celebrarlo. E incluso Gardoqui estuvo a la derecha de Washington, sentado, como reconocimiento a la ayuda española. Hay que decir que Gardoqui
y sus buenas relaciones con Washington hicieron que se erigiera la primera iglesia católica de Nueva York, que es la iglesia de St. Peter. Acudió Washington, que no era católico, acudió a la inauguración de esa iglesia, sigue estando esa iglesia. Además, a esa iglesia es donde, cuando está al lado de donde estaban antes las Torres Gemelas. Esas Torres Gemelas, el primer herido que murió en las Torres Gemelas murió en la iglesia de St. Peter, que sigue estando ahí. Esa iglesia, como les digo, fue patrocinada y fue inaugurada, sirva la expresión, por Washington y por Gardoqui. Bien, pero si Gardoqui es uno de los principales abastecedores de las tropas británicas, había otros también. Y hay que destacar a Miralles, que es el que nos ponía antes Vanessa. Si nos lo pones, por favor, de nuevo. Vanessa. Bien, es Miralles, como decíamos antes. Bien, Miralles, ¿quién era? Hay pocas imágenes de Miralles, pero hay que decir que Miralles, Juan de Miralles, que era un alicantino, también hablaba francés e inglés bien, había estado en el ejército, no, había sido comerciante, tenía relaciones con Francia y se va a La Habana a hacer fortuna. La hace a través de matrimonio, se casa con una de sus familias más prestantes de allá. Y con el paso del tiempo, cuando se da la independencia de Estados Unidos, es nombrado por la corona comisionado real de España, lo que hoy sería un embajador ante las 13 colonias. Era amigo de Washington, muy amigo, ¿de acuerdo? El caso es que, fijaros, para que os hagáis una idea, el primer funeral militar que hacen los estadounidenses a un extranjero es a Miralles, el primer funeral militar que se ha hecho en la historia de Estados Unidos. Hay que decir que sus últimas horas las pasó en la casa de Washington y fue atendida por la mujer de Washington. Él murió de una pulmonía cuando iba a ver a Washington a Georgetown, ¿de acuerdo? Él tenía negocios en Filadelfia y ahí se convirtió en una especie de espía, embajador, porque informaba también, no solo de los británicos, sino que informaba también de los norteamericanos e informaba a los españoles, a la corona española. Hay que decir que su negocio era un comercio entre Filadelfia y La Habana, y esto hizo posible que muchos de la ayuda oficial española fuera canalizada a través de su compañía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que a su funeral, por ejemplo, acudieron Washington, Lafayette, los generales Greene, Schuyler y otros congresistas. Miralles incluso puso fondos propios, ¿de acuerdo? Estas donaciones, como os estoy diciendo, eran todas eran secretas, ¿de acuerdo? Hay que decir que, abro comillas de algunas imágenes que vemos de estas negociaciones, dice, en el mes de marzo del 78, el Congreso de Estados Unidos envió al capitán Willing y a Albert Pollock, fijaros del que hablábamos antes, a Nueva Orleans para que se negociasen la donación española. Y entonces Miralles dio 9.000 varas de paño azul y 18.000 varas de paño tinto de la lana de las fábricas de Alcoy. Eso está en la tierra de Miralles. Y 1.710 varas de paño blanco, 2.992 varas de estaño blanco. Hay que decir que eso traducido a la realidad quiere decir que casi todos los uniformes del ejército de Washington, todos provenían de... Sí. Querido José Ángel. ¿Sí? Bueno, pues mira, que quisiéramos conocer mucho más todas estas ayudas, ya el tiempo nos apremia un poquitito. Háblanos muy brevemente de don Francisco de Saavedra y pasemos a la última pregunta con el ánimo de que concluyamos cuáles fueron las consecuencias de esta definitiva intervención de España en la independencia de Estados Unidos. Ajá, bueno, antes de pasar a Saavedra, decir una cuestión que creo que le interesará mucho a la gente. Un sobrino de Miralles es el que puso la primera piedra en la Casa Blanca y que fue el primer alcalde de lo que actualmente es Washington. Es Pedro Casanave. Fue alcalde de Georgetown, que era como se llamaba antiguamente Washington, ¿de acuerdo? Bien, Saavedra, de él ya hemos hablado, era el comisionado español, era amigo de Gálvez y el que llevó las órdenes para que España oficialmente apoyara la insurrección de los Estados Unidos de América.
Posteriormente fue secretario de Estado varias veces. Él era un amigo muy cercano, personal, de los Gálvez y de Bernardo. Casi todas las informaciones que tenemos de Bernardo de Gálvez en cuanto a cómo era de carácter, si le gustaba la música, que era un melómano bastante importante, de las referencias que tenemos a su esposa, de su relación con los franceses, relación con los norteamericanos y demás, las tenemos a través de los escritos de Saavedra, que luego fue secretario de Estado de hasta 3 reyes. Incluso cuando los franceses invaden España, Napoleón invade España, la Junta de Defensa en España le elige a él como cabeza máxima. Él era bastante mayor ya en ese momento y muy fugazmente pudo esgrimir, o digamos, esgrimir, sí, ese título, ¿de acuerdo? Pero fue un personaje muy importante, bastante desconocido, pero digamos que fue quizás el Santander de la ayuda española. Si Gálvez era el Bolívar, el administrador, el organizador, el que llevaba las caudales, la intendencia, era Saavedra, un personaje muy importante y muy querido por Gálvez. Pasamos a la siguiente diapositiva, si queréis, como bien decías, Marielita. Sí, la última pregunta, querido José Ángeles, ¿cuáles son las consecuencias de la intervención española y de la ayuda española en la independencia de los Estados Unidos? Estamos no solamente en consecuencias territoriales, sino en consecuencias que aún siguen vigentes en este siglo XXI. Yo me pregunto, por ejemplo, ahora que muchos colombianos deseamos tener la nacionalidad española, si no hubiera intervenido España en la ayuda a las 13 colonias en la independencia de los Estados Unidos, posiblemente seguiríamos siendo un reino o un virreinato de España y ya no tendríamos que preocuparnos por lo que queremos hoy en día, tener la nacionalidad española, porque posiblemente no se hubieran copiado los ingleses de también ayudar a nuestros criollos a la independencia de estos países. Una de esas cosas podría haber sido esta. Bueno, en justa reciprocidad, te quiero decir, Marielita, que yo llevo 22 años en Colombia y las dificultades que pone Colombia para conseguir la nacionalidad colombiana son una de las causas por las cuales todavía no soy colombiano, habiendo nacido mis 2 hijos aquí, siendo criollos y yo chapetón, ¿no? Como decía aquel. A mí me gustaría ser colombiano y me cuesta horrores. Imagínate, ¿no? Es una cosa que no he entendido nunca. Yo soy hasta profesor de historia de Colombia, imagínate, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Es uno de mis anhelos y esperemos que algún día se cumpla. Bueno, las consecuencias de la derrota de Estados Unidos es que el principal territorio de su imperio, fuera de la metrópoli, cual era Estados Unidos, las 13 colonias, se independizan. ¿De acuerdo? Esto es un palo muy grande para los británicos, pero rápidamente se reponen. ¿Por qué? Porque los negociadores norteamericanos, desde Franklin hasta Pollock, Yates, rápidamente se acercan otra vez a Gran Bretaña. Eran hijos de Gran Bretaña. Eran hijos de Gran Bretaña. Y si bien es cierto que los franceses no sacaron mucho beneficio de esta guerra, no recuperaron Canadá, perdieron algunos territorios, la única presencia importante en Norteamérica de los franceses después de esta guerra, aunque son vencedores, es Saint-Pierre y Miquelon, que son unas islas pequeñitas que hay en el norte de Canadá, que todavía siguen perteneciendo a Francia. España sí sacó mucho beneficio de todo esto. En teoría, porque como bien preveían y tú comentabas, Aranda tanto en su supuesto memorial, pero también Florida Blanca, España sabía que en el futuro se iba a tener que chocar con ese nuevo país al que preveían una gran prosperidad en el futuro. Y así fue, cuyo colofón de ese enfrentamiento fue en 1898, cuando los americanos se inventan un atentado en el barco, en el Maine, y eso hace que intervengan en Cuba. En un principio recordemos que intentan comprar Cuba a los españoles se niegan, pero es el momento de la caída de un imperio como ha sido el español y la subida de otro nuevo imperio que era el norteamericano. ¿De acuerdo? La caída de Europa y la subida de Estados Unidos, 1898. Puerto Rico, La Habana y Filipinas. Bien,
en ese momento se cumple lo que habían previsto algunos por la ayuda española, pero en ese momento, alrededor de 1800, la extensión del Imperio Español, como vemos acá, es inmensa. Fijaros en América cómo llega hasta los confines de Canadá. Por eso, si os dais cuenta, tantos estados norteños como Montana, que es el nombre español de montaña, porque como la ñ no existe en inglés, el nombre del estado viene del español. Pero no digamos nada de Nevada, de Missouri. Recordemos que los españoles están en San Luis. Una de las batallas que se dan entre ingleses y españoles en la época de la Guerra de Independencia es en el actual San Luis, ¿de acuerdo? En Missouri, en el fuerte de San Carlos. Hay una placa allí que lo dice, que es el capitán Leiva, un héroe también de esos que da España cada 2 por 3, porque España, siempre lo digo, no es porque yo sea español, lo digo de verdad, España es un país que da personajes magnos, que para cualquier mente normal parecería que son de otro planeta, ¿no? Cuando los historiadores amigos míos extranjeros escuchan todas estas cosas, dicen, es algo inaudito, ¿cómo los españoles pudieron dominar una extensión con tan pocos medios? Recordemos que el Imperio Español se mantendrá 3 siglos casi sin que nadie le moleste. Para los de la leyenda negra, nada más que Colón descubre América, el Imperio Español ya está de caída. Pero no, estuvieron 3 siglos. Lo máximo que perdieron los españoles en América es Jamaica. ¿De acuerdo? No perdieron más. Es algo inaudito, llama mucho la atención, ¿de acuerdo? Con sus cosas malas también, porque el Imperio Español también tuvo cosas malísimas. Pero no tuvo menos que los británicos ni más que los británicos, por ejemplo. Pero la leyenda negra, hecha también por españoles, ha hecho que en la opinión pública surjan otro tipo de cosas. Fíjate en este mapa, o fíjense, perdón, en este mapa, los confines entre las 13 colonias y el territorio indio y España es el margen del Mississippi. Hacia el norte llegamos hasta Canadá y por la costa del Pacífico, subiendo por California, llegamos a Oregón. El territorio Oregón es por el nombre de los indios orejones, porque los españoles veían que con los pendientes las orejas se les hacían muy grandes y ese es el territorio de los orejones. Pero no llega hasta ahí. La colonia, si vemos el siguiente mapa, veremos que la colonia, las posesiones de España, el siguiente mapa, Vanessa, porfa. Por favor, Vanessa. Sí, las posesiones de España llegan hasta Alaska. Está el fuerte de Nootka, que es un fuerte, curiosamente, de soldados catalanes, y hacia el norte vemos las posesiones españolas en Alaska, donde se encuentran con los rusos. Ahí, si os dais cuenta, hay nombres muy hispanos en Alaska, como Córdoba, como Valdés, que nos hablan de ese límite máximo al que los españoles llegaron desde Magallanes, al sur, hasta el estrecho de Bering, casi hasta las Aleutianas, que ya habían sido exploradas por marineros españoles siglos antes, ¿de acuerdo? Porque habían subido por toda esa costa. Bien, estas son las consecuencias que tú me preguntabas, Margarita, en América. Pero sí, España recupera otros territorios en Europa, recupera la isla de Menorca, que había sido tomada por los británicos anteriormente, no consigue recuperar Gibraltar, que es una de las espinas que tienen clavadas los españoles, incluso en la actualidad, pero el Imperio Español se mantiene en su magnitud de una manera importante hasta que Napoleón invade España, ¿de acuerdo? Y las colonias hispanas de América, aprovechando la postración con la invasión de España de América, se levantan y se independizan también del imperio, que ya no vuelva a ser el de antes, y ustedes se convierten en repúblicas independientes. Sí, querido José Ángel, a ver, hagamos un pequeño resumen. A lo mejor si no intervienen España y Francia, la Revolución Francesa no se produce porque se produjo a razón del hambre y de el poco dinero que tenía el reino francés, porque lo había dado lo que tenía a la ayuda de la independencia de Estados Unidos. Y en España, por supuesto, nosotros seguiríamos siendo parte de España, como es hoy el deseo de muchos colombianos. También te tengo que comentar que como colombiana tengo que decir y responder algunas preguntas de las que nos están haciendo. No, a España no le pagó a Estados Unidos nada de los empréstitos que tuvo que hacerse cargo con Holanda, con Austria, con las mantas, con absolutamente todo. Toda la plata de Bolivia, de México, fue empleada en la independencia de Estados Unidos. Pero ahora mismo te digo y te recito las preguntas que nos han llegado
a través del chat. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Bernardo de Gálvez a los 40 años? ¿Qué tan decisiva fue la participación de España y Francia en la independencia de Estados Unidos? ¿En qué consistió el apoyo de España a la independencia de Estados Unidos financiera y en cuanto a personas o soldados? Si España apoyó a los Estados Unidos a su independencia, ¿por qué los Estados Unidos no apoyó a España cuando se dieron los movimientos independentistas en América Latina con Simón Bolívar y José de San Martín? ¿Los norteamericanos retribuyen de alguna forma la ayuda prestada por los españoles? ¿Cómo califica a Bernardo de Gálvez? ¿Como un hábil político, un diplomático prudente, o bien un gran estratega o un buen soldado? ¿Y cuáles fueron los beneficios para España luego del apoyo que brindó a Estados Unidos? ¿Qué hubiese pasado con la independencia de Estados Unidos si Vernon toma Cartagena en 1741 y España hipotéticamente perdiera los territorios ultramarinos de la Nueva Granada? ¿Y cuál fue el papel de Lafayette en el proceso de independencia de Estados Unidos? ¿Por qué se le atribuye a Francia mayor ayuda y por qué la ayuda de España es tan desconocida? A ver, si yo fuera político, te diría, Marielita, que esperemos a que termine la legislatura de 4 años para poder contestar a todas esas preguntas, ¿no? Pero veo que muchas de las preguntas se hacen antes de que termináramos la exposición y han sido contestadas en estas preguntas. Voy a intentar hacer un hilo conductor con todas las que me has hecho, ¿no? Gálvez murió de achaques. Tenía, primero, que no se cuidaba muchísimo, tenía, como hemos dicho antes, era obeso. Y también recordar que él estaba muy, sobre todo dicen, de la caída que había tenido del caballo en su lucha contra los apaches, más que las heridas contusas que había tenido en Argel y que había tenido también luchando contra los apaches. Parece ser que la salud no era muy buena. El caso es que murió con 40 años como virrey de Nueva España, ¿de acuerdo? En cuanto a su figura, Saavedra habla muy bien de él, pero es que era su amigo, ¿de acuerdo? Algunos otros, imagínense cómo se enfrenta a Calvo, al jefe de la Armada, ahí en la puerta de Pensacola, entre dos militares ahí se las tienen muy duras. El intercambio de palabras que yo he leído antes es un intercambio bastante complicado, que un militar a otro le llame cobarde en batalla y no en el cuarto de banderas, pues la verdad es que es bastante inusual. Era un hombre con carácter bastante complicado y sobre todo porque sabía que su familia estaba detrás de él. Y eso le hacía un poco más soberbio, si cabe. Bien, en cuanto a que Estados Unidos pagó o no pagó, no pagó. En algunos momentos, cuando algunos le reclaman a Estados Unidos el pago de la ayuda, dicen que cuando se pueda se comprometen a pagarlo, ¿de acuerdo? España, como no podía apoyar directamente, aunque tenía plata, lo hizo a través de préstamos de casas holandesas y de casas de algunas otras monarquías, como la de los Habsburgo en Austria, y de bancos de los Países Bajos, ¿no? Así lo hizo. Entonces, como era encubierto y como fueron, España tuvo que pagarlos, pero no los recuperó de los Estados Unidos de América. Bien, este pragmatismo de los norteamericanos, no pagando las deudas, que no es algo que nos extrañe con respecto a los norteamericanos, también se manifestó en no un reconocimiento y agradecimiento de los Estados Unidos de América a la ayuda española. Primero, recordemos que la leyenda negra tiene mucho que ver en todo este asunto. La leyenda negra es muy importante en historia, lo sabemos con respecto al Imperio Español. Lo comentan los historiadores norteamericanos. Payne, por ejemplo, que es uno de mi historiador quizás de cabecera, comenta que no se vendía bien en una sociedad protestante en su mayoría la ayuda de ese imperio español que compendiaba la negrura de la Inquisición, el catolicismo retrógrado y todo ese cuento que tantos seguidores ha tenido cuando se habla del imperio español y de España. Fíjese que Washington sí habló innumerables veces de la ayuda española, pero Hamilton, que era su ayudante, que tenía inquina a los españoles, la tenía, no se refiere a los españoles en ningún momento. Y eso que era el secretario de Washington, las negociaciones por debajo de la mesa con los españoles, Hamilton las conocía. Pero claro, España representaba para muchos de ellos protestantes
tanto presbiterianos como presbiterianos, en todas sus diversas variantes, calvinistas, representaba ese imperio al que no se podía dar las gracias por habernos ayudado. Así que era más vendible el tema de Francia, sobre todo, como tú bien dices, cuando de repente se convocan los estados generales en Francia porque no hay fondos, sobre todo porque habían ayudado a los franceses. Pero la ayuda española monetaria y la francesa, la española, incluso es más, ¿de acuerdo? Bien, el reconocimiento de la ayuda española, que es alguna de las preguntas que me dicen aquí, ¿por qué no ha sido así? En la actualidad ya es distinto. Obama firmó el reconocimiento de Gálvez como ciudadano honorario de los Estados Unidos al mismo nivel que Lafayette, ¿de acuerdo? Un Lafayette que murió asesinado por los revolucionarios franceses en la Revolución Francesa. El caso es que los ideales de la primera democracia del mundo, que es la norteamericana, y los de la Revolución Francesa tenían conexión. Así que Francia siempre fue Inglaterra. Y Francia fueron los dos referentes de ese nuevo Estado, que eran los Estados Unidos de América, y que no podía ser España, porque incluso también los norteamericanos sabían que se iban a encontrar con España tarde o temprano. Primero, cuando Nueva España se convierte en México y le quitan todos esos estados, Nuevo México, Nevada, todos esos estados. España les vende Florida, para que os hagáis una idea. Igual que los rusos les vendieron Alaska a los norteamericanos. Estados Unidos, en eso que se llamó el Far West, se extendió hacia el Pacífico, y eso fue a costa de lo que se llamaba la doctrina Monroe, en definitiva el destino manifiesto, esa mentalidad de que los norteamericanos son llamados por la divina providencia para imponerse en otros pueblos, entre los que estarían los descendientes de la manera de ver la vida, que eran los latinos americanos, que eran descendientes de los españoles. En definitiva, Estados Unidos se conformó también a costa de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? A las que miraban por encima del hombro. A España le quitaron Cuba y Puerto Rico, pero recordemos que a Colombia también, porque necesitaban hacerse un paso al Pacífico, porque era muy difícil, muy costoso llevar las mercancías de Nueva York hasta San Francisco, pues les quitaron Panamá, ¿de acuerdo? Así que los americanos, si quizás algo fueron pragmáticos. Así o que desagradecidos, desagradecidos, bueno, querido José Ángel. No, lo que pasa es que hoy estamos celebrando el 4 de julio, a los que admiramos mucho, yo por lo menos que he vivido allá y que soy un admirador de Estados Unidos de América, son aliados, que diría el coronel Méndez, de España en la OTAN, y en definitiva también son aliados de Colombia. Así que como aliados no estamos aquí para criticarlos, pero los hechos son los que son. Estados Unidos es pragmático. Bueno, querido José Ángel, este tema es tan fascinante que ojalá tengamos en el futuro algunas otras charlas sobre esto, que hemos pasado muy, muy ligero. Le quiero dar la palabra a Federico, que también tiene cosas interesantísimas que contarnos, y después de despedirnos. Hemos pasado un poco de tiempo, pero es que el tema es verdaderamente apasionante, y España ha sido realmente la tierra de hombres incomprendidos, incomprensibles, arrojados, conquistadores y realmente dueños casi de todo el mundo. A ver, Federico, cuéntanos algo y después le damos la palabra a Carlos Alberto Moreno. Federico, tienes el micrófono apagado, por favor. Bueno, pues reinicio lo que estaba diciendo. Gracias, Carlos. Gracias por darme la palabra de nuevo. Yo la verdad es que estoy pues, boquiabierto por la exposición que nos ha hecho José Ángel, tan inclusiva y tan extensiva, de todo lo que supuso la intervención española en Estados Unidos, en el continente, en la parte norte del continente. Bueno, pues volver a manifestar, José Ángel lo ha hecho muy bien. España es el imperio fue un creador de héroes desde su creación. Alguno de los participantes ha nombrado ya los emperadores romanos nacidos en Hispania. No fue uno, fueron tres.
Adriano, Trajano y Teodosio. Y desde ese momento hemos ido creando pues, grandes figuras a lo largo de la historia. Colón, que se lanza a la aventura sin conocer el más allá, la circunnavegación del globo, que estamos celebrando en estos días el 500 aniversario de Magallanes y Elcano al servicio de la corona española. En fin, es un sinfín de nombres que yo me alegro mucho que desde la Fundación hayáis querido darnos este momento y este paso, y os agradecemos enormemente pues desde la agregaduría, desde la embajada, pues que nos deis esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Federico. Muchas gracias. De verdad, qué conferencia tan interesante. Los colombianos no sabíamos tanto de la influencia de España en la independencia de los Estados Unidos. Por lo menos que había tenido ni territorios en Alaska. Eso es totalmente nuevo, absolutamente fantástico. Pero sí sospecha uno mucho cuando llega a Estados Unidos y oye tanto nombre latino alrededor, a lo largo y a lo ancho, tanto nombre español, mejor, a lo largo y a lo ancho de todo Estados Unidos. Muchísimas gracias, José Ángel. Con una conferencia como todas las tuyas, magnífica, espectacular, sensacional, con una cantidad de datos interesantes. Como dice Marielita, podríamos quedarnos acá eternamente hablando, nos dejas muchas inquietudes para leer. Coronel Federico Méndez, ha sido espectacular toda su intervención, le agradecemos mucho y ya entendemos por qué es orgullo patrio en Galvez y por qué es orgullo militar en Galvez. Realmente impresionante. Se queda uno pensando si hubiera podido ser en este momento tranquilamente Estados Unidos español. De verdad, mil y mil gracias. ¿Cómo podemos, cómo nos enriquece todas estas tardes? El próximo sábado 11 de julio, la Casa Arana y el Amazonas. La Casa Arana y el Amazonas. Colombia vivió mucho tiempo de la exportación de caucho. Esto tiene unas consecuencias absolutamente gigantescas. Tiene un tema en el cual el Amazonas estuvo. La vorágine en uno de nuestros libros fantásticos. La guerra con el Perú. Una serie de cosas que se desarrollaron allá y que los colombianos conocemos también parcialmente. Dentro de 8 días tenemos a 2 expositores fantásticos, Margarita Serge, Roberto Pineda, con la moderación de Rodrigo Llano, y los esperamos nuevamente en este Tardeando con la Historia. Va a ser una fantástica tarde también, en donde aprenderemos más y más, y como me comentaba alguno de nuestros asistentes asiduos a estas conferencias, cada sábado nos dejamos con un tema para que se lean durante la siguiente semana, y de eso se trata. Hemos tenido los mejores conferencistas durante todo el tiempo en cada uno de los temas que hemos escogido, con unos conferencistas que están en los top 5 de cualquiera de los temas que hemos visto. Y eso es lo que pretendemos, que todos ustedes salgan absolutamente conocedores. Somos un grupo que le gusta divulgar la historia y hacer partícipes con contenido social, con contenido de valores. Le agradecemos muchísimo al haber estado acá. Qué maravilla. Marielita, nuestra querida vicepresidenta, mil gracias. Una magnífica exposición. Y de verdad, José Ángel y Federico, muchísimas gracias. Muy amables. En 8 días nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo a José Ángel, magnífico expositor e historiador. José Ángel, gracias. No, para mí es un placer inmenso, porque estoy hablando de la historia de mi patria, que intento que se conozca en donde estoy, pero no es la historia de mi patria solo, sino también la de ustedes, porque españoles en aquella época éramos todos. ¿De acuerdo? Y somos todos, y seguiremos hablando de nuestra historia. ¿Qué tal? Y yo me preguntaba, José Ángel, en 1800, ese mapa que muestras al final, España dueño del mundo entero, y pasan 20 años y cambia, es decir, después de los grandes momentos vienen las grandes revoluciones, o también pensemos que fue dueño del mundo entero cuando ya había una corriente mundial de pensamiento, del pensamiento ilustrado en todas partes, en donde ya estaba pensándose en un cambio total en todas las mentalidades de todo Occidente, por lo menos al respecto sobre eso. Sí, lo que pasa que es que, a ver, Napoleón es un antes y un después. Pero, claro, esas ideas de la Ilustración y la propia Revolución
cambiaron el mundo. ¿Por qué digo esto? Primero porque el antiguo régimen, desde mi punto de vista, era más bonancible de lo que luego pasó después de la Revolución, porque la Revolución Francesa es la de los derechos humanos, pero también la de la guillotina. El primer genocidio de la historia se da con la Revolución Francesa. Anteriormente a nadie lo mataban por ideas políticas, ¿de acuerdo? O sea, era otra cosa. Y los reyes, los militares, los gobernantes tenían un concepto moral muy alto, que acaba con la Revolución Francesa. Si te das cuenta, todos los genocidios que se han ido dando después de la Revolución Francesa han sido terribles, con unas matanzas enormes que no se habían dado anteriormente, en el régimen anterior. Hay que decir que la escuela historiográfica de Anales, la historia marxista, propende a que a partir de la Revolución Francesa y a través de la magnificación de la Ilustración, pues parece que el mundo se arregla, pero no se arregla, es todo lo contrario, ¿no? En líneas generales, como he dicho antes, en la misma balanza estarán los derechos humanos, pero también el genocidio. En definitiva, el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Así era, como lo decían ellos, en los estandartes estaba así puesto. Lo que pasa que la Ilustración, a mí cuando yo estudié en la universidad y en el colegio, me vendieron la Ilustración como algo que daba un paso desde el punto de vista de la libertad humana, de la liberación humana. Y es verdad que el método científico, la revolución industrial, incluso la democracia difícilmente se podían haber dado sin la Revolución Francesa, por lo menos en ese momento. Pero recordemos que, por ejemplo, la democracia como la conocemos actualmente, no la democracia de Pakistán, ni la democracia de muchos países latinoamericanos, la europea y la norteamericana, se da en países de tradición cristiana, que es una cosa que no se puede decir, porque si lo digo yo y lo dice otro, pues no es políticamente correcto. Pero recordemos que, claro, es así, España tenía una visión del mundo que difícilmente se adaptaba a esa nueva circunstancia que tú apuntabas, Carlos, ¿de acuerdo? Otros países se adaptaron más fácilmente, sobre todo Gran Bretaña. Y curiosamente, Gran Bretaña a través de la evolución. Francia, que es un país latino, a través de la revolución. Y las revoluciones trajeron muerte, que es una de las características del nuevo régimen, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su opinión con respecto a los asuntos. Pero fíjate que en esa misma época que estás relatando y que mostraste en tus mapas, en la época de Godoy en España, todos los españoles y la corte española quería ser francesa. Era francesa, pero además sus costumbres eran francesas. Y se reunían los monarcas a hablar, de la independencia, claro. Ellos mismos, en España. Sí, claro. Primero, vamos a ver, ¿cómo no iban a hablar francés? Primero porque durante siglos el idioma de la diplomacia y el idioma de relación entre unos y otros era el francés. ¿De acuerdo? En inglés, hablaba en francés, hablaba con Washington en francés. Jefferson hablaba español, algo de español, ¿de acuerdo? Pero incluso le hacía leer a sus hijos Jefferson el Quijote en español, no sé si lo sabíais, y por eso hablaba español. Pero los Borbones eran los reyes de España, también, ¿de acuerdo? Y además recordemos también que los británicos... Reina austriaca. ¿Cómo? Reina austriaca. Sí, bueno, la que mataron, ¿cómo se llamaba? María Antonieta era austriaca, sí. Pero en líneas generales el francés era el idioma, la lengua franca. Incluso los británicos, los reyes de Gran Bretaña, hablaban francés entre ellos. El zar hablaba con sus mayordomos en francés. O sea, y la revolución no se dio en Francia porque sí. Digamos que Francia siempre fue el referente, ¿no? Hasta la aparición sobre todo de los Estados Unidos de América, más que de Inglaterra. Churchill hablaba francés también. La élite británica hablaba francés también. El conde de Aranda, que era masón, como era Morillo. Yo recuerdo que O'Leary, cuando va a visitar a Morillo a Galicia, habla con él en francés, porque Morillo también, que no era un militar, era un militar que había surgido de tropa, no era un militar de academia, por decirlo de alguna manera, hablaba francés. El francés siempre fue lo que marcó la pauta por siglos. Podía ser tú la primera potencia. España, por ejemplo, en Pavía, coge prisionero al rey de Francia.
pero el idioma francés es el idioma francés. Da Vinci se va con Francisco, que es el que ha perdido la batalla de Pavía, no se va con Carlos a España. ¿De acuerdo? Carlos hablaba francés también, aunque era de Gante, pero hablaba francés, el rey de España. O sea, que el francés siempre ha sido el que había marcado la pauta cultural y de bon y bueno de toda Europa hasta hace 4 días. Lo que pasa, y con eso, es que los franceses todavía no lo saben. El otro día estaba leyendo la revista de Foreign Affairs y decía un funcionario norteamericano que me llamaba mucho la atención, que Francia ya no es una potencia, que lo que pasa que decía, ¿cuándo vamos a permitir que Francia siga yendo en primera, en el tren en primera, cuando tiene un billete de cuarta? ¿No? Pero los franceses todavía no lo saben, ¿no? José Ángel, mira, Dime. te digo un chat que me ha llegado de Gloria de Chinchilla, una gran amiga nuestra. Marielita, me encantó verte y hacer presencia en tan maravillosa conferencia. Podría contactar a Diego Molano, secretario de la presidencia, y si me prepararan una presentación del expositor José Ángel para empujar la consecución de su visa. No sé qué tan dispuesto estaría para ayudarnos, pero intentémoslo. Es un gran conferencista, un gran colombiano, un gran español. Viva la América americana y la España americana. Bueno, pues Marielita, te agradezco muchísimo, y a esta señora también le agradezco muchísimo. Si pudiera ayudar, pues por supuesto, claro, para mí sería no un orgullo, sino lo siguiente, ¿de acuerdo? El poder ser colombiano, porque ya que me avizoro en el futuro la vuelta a mi tierra, porque uno ya se hace viejo y quiere volver a sus orígenes, pues que pueda ser también como colombiano, ¿no? Tú eres yo un lo único salmón, que he intentado... José Ángel, Sí, eres un salmón, pero todavía no te ha llegado el tiempo de regresar. Te ha llegado el Muchas tiempo de gracias. colaborar junto con Federico en conocer la historia de nuestras entrañas, España. Y vamos a preparar una serie de conferencias más para que lo podamos compartir. Yo creo que es maravilloso aprender de ustedes. No, Marielita, yo también te quiero mucho, ya lo sabes. Y lo dices con mucho cariño y a mí me emociona, ¿no? Yo lo único que intento hacer es hacer españolear en Colombia y colombianear en España cuando me toque, ¿de acuerdo? Y también lo hago ahora. Esa es mi función acá, aunque no me lo reconozca nadie, porque mi embajada no me lo reconoce, y bueno, pero es mi deber como español el propender para hermanar a estas dos patrias que son las mías. Mira, sobre todo porque mis hijos nacieron acá, ¿no? Te propongo algo, con la ayuda de Carlos Alberto Moreno. Vamos a establecer un capítulo de España-Colombia. Es mi alma. O sea que eso va a ser increíble y maravilloso, te lo propongo. Y también a Federico y a los que podamos, pues, pedirle ayuda. Vamos a establecer la historia conjunta de nuestra tatarabuela, España, y de todo lo que representamos en el mundo. ¿Te parece? Me parece fenomenal y cuenta conmigo, con mucho placer. Bienvenido, tenemos que hacerlo. Bueno, veo que podemos seguir aquí eternamente, veo con un agrado gigantesco que solamente a esta conversación informal de despedida que nos quedamos, tenemos todavía un gran porcentaje de seguidores, entonces eso, creo que si nos quedamos acá conversando, oír a José Ángel. ¡Viva España! Muchísimas gracias. Colombia, Colombia. Y de verdad que muy, muy, muy importante, muy interesante, excelente exposición, excelente presentación, excelente conversación, Marielita. A todos un abrazo. ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno, muchísimas gracias de nuevo y ha sido un placer, de verdad. No siempre se puede decir un lo abrazo. mismo. Es así. Un abrazote. Gracias Federico, gracias José Ángel, gracias Carlos. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias a nuestros expositores, gracias a Federico, a José Ángel, y nos vemos de hoy en 8 en el conversatorio sobre la Casa Arana. Hasta luego. Gracias, Vanessa. Chao.